Pues daros las gracias a todos por asistir a esta última sesión, cuarta sesión de las quintas jornadas de investigación y docencia del color sobre los colores de la piel. Por mi parte, pues daros las gracias, los que habéis seguido hasta ahora, y también pues por participar ahora en esta sesión abierta después de las 3 sesiones anteriores. Esto se puede hacer gracias a lo que es la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en concreto el Departamento de Pintura y Conservación y Restauración y el Decanato, así como el Vicerrectorado de Investigación y Calidad. Una vez introducido esto, pues doy paso a José Gregorio Ramírez de la Universidad de Sonora. Hola, buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Es un gusto estar nuevamente con ustedes acá, sobre todo en esta cuarta sesión donde vamos a compartir abiertamente toda esa temática tan rica que hemos escuchado durante las 3 sesiones anteriores. Acá desde la Universidad de Sonora al noreste de México, pues queremos también compartir con ustedes y he escrito algunas cositas para que las tengamos en cuenta y nos animemos todos a participar en torno a lo que ha sido esta experiencia. Durante esta jornada hemos visto que el color indudablemente no es una simple cualidad visual, sino un lenguaje cada vez más complejo que articula tecnología, historia y cuerpo. Se ha explorado algo muy interesante que son las pieles digitales, cómo la tecnología puede recrear el tono de la piel con una precisión casi infinita que nos impresiona. Y cómo esa precisión nos enfrenta a nuevas preguntas, sobre todo en lo que se refiere a identidad y a representación. También hemos viajado por el terreno de la historia y de la cultura. Descubrimos cómo el color de la piel ha sido un signo de poder, de jerarquía, pero también un espacio de resistencia y de reinterpretación. También el cuerpo se convirtió en lienzo y territorio. A través del tatuaje, del gesto, del color, entendimos la piel como un espacio donde se inscriben la memoria, el deseo y la afirmación personal. Diría yo, hemos transitado del pixel al pigmento, del retrato digital al cuerpo vivo, del color como dato al color como experiencia. Hoy buscamos conectar estas miradas y es lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión. Queremos pensar el color no solo como una materia visual, sino como una frontera y un puente. ¿Frontera por qué? Porque se muestran nuestras diferencias que históricamente nos han marcado a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos. Y puente, porque puede abrir nuevas formas de encuentro entre el arte, la ciencia y la sociedad. Este espacio es una invitación a dialogar, a cruzar miradas y a seguir pensando juntos el color como un lugar de creación, de memoria y de transformación. Yo creo que estamos en un momento muy especial donde hay un tema que nos une. Estamos de diferentes culturas, diferentes pensamientos y el hecho de que se haya elegido los colores de la piel, que es un tema muy acertado este año, pues implica que la parte interdisciplinar nos puede ayudar muchísimo a conocer esta maravillosa experiencia y cómo el color nos puede unir a cada uno de nosotros. Así que vamos a estar abiertos a preguntas, a comentarios en torno que ha suscitado cada una de las ponencias que magníficamente han presentado los especialistas en torno a la tecnología y gestión, experiencias docentes, identidad cultural, que nos ha llamado la atención. Así que damos un espacio abierto y para oírnos a todos juntos acá. Gracias. Muchas gracias, José Gregorio. ¿Quiere alguien intervenir al principio? No sé si Huberta, que no tuvimos la oportunidad de poder conocer tu trabajo.
Sí, Blanca, buenas tardes todos, buenas tardes, qué gusto verles en este espacio. Sí, efectivamente, por alguna razón de tiempo no compartí con ustedes el trabajo que se realizó de este lado, pero voy a retomar algunas palabras que dijo Gregorio con este respeto, que me permite la palabra, y me llama la atención que efectivamente él inicia con que el color deja de ser como un efecto visual solamente, un objeto, un efecto dentro de una representación para convertirse en todo esto, ¿no? En todo este significado que históricamente se le ha dado, ¿no? Y desde la experiencia que tengo con el color como pintora también, como dibujante, pues siempre hay una polémica ahí entre el color de la piel en la representación de la figura humana, en la cual se nos acota en el nivel, en el momento en que aprendemos el color de la piel, se nos acota a un color muy determinado, un pigmento determinado que nos venden en las tiendas de artes y material para poder llevar a cabo efectivamente la representación de la piel. Entonces se hace un juego, bueno, en la enseñanza desde este lado, hago un juego entre llamar el color de la piel como un color verdoso naranjado, amarillento rojizo, violáceo azuloso, negruzco amarillento, un poco para jugar justamente con la diversidad de lo que implica el color de la piel, ¿no? Y me gustó mucho lo que mencionó Gregorio cuando dice la piel también en el cuerpo como un sentido de resistencia en cuestión de estas categorizaciones de la piel blanca, de la piel negra, de la piel amarilla, de la piel roja, ¿no? Y como una cuestión que también se está revisando de este lado es las castas del virreinato acá en México, donde el color de la piel pues le da el nombre a si eres mestizo, a si eres mulato, a si eres criollo, y también me parece que apremia un buen estudio en función de estas representaciones en las castas, ¿no? Gracias, Blanca, por el espacio. Vale, ¿tenéis alguna otra cuestión? Yo creo que ya lo que comentabas ahí, Huberta, que se coge el testigo de incluso las jornadas anteriores, cuando estuvo Angélica Das y habló de precisamente desde su propia experiencia, de cómo el color nos viene como un sustrato cultural ya conocido desde pequeño, porque es un contexto cultural y toda la problemática que entraña, ¿no? A mí me parece que en este caso lo que las exposiciones que tuvieron tanto que ver con la experiencia de Sandra Gamarra, el recorrido histórico que hizo Brené Mendoza, también en las castas con respecto a lo que mencionabas, pues cuando George Roque expuso su estudio sobre cómo la idea del moreno y de incluso el partido político Morena se podía leer en México con esa actualidad que me pareció que era muy, muy acertada. También fue también curioso y yo creo que también interesante ver el enfoque que tuvo tanto Pepe Mayor como Antonio García sobre la estética custom y el tatuaje, o sea, la piel, la pintura sobre la propia piel, o sea, cómo se ha hecho todo ese trasvase. En su momento, incluso cuando también en las segundas jornadas, también se planteó el blanqueamiento de la cultura, el blanqueamiento de la piel, pues yo creo que es una temática quizás de las más nucleares que podíamos tener en el ámbito en el que están estas jornadas, que es el ámbito de América Latina y además lo que está detrás. Tanto en el pozo histórico, tanto con las condiciones políticas, económicas, las condiciones también de género, las condiciones, o sea, que se podían ir rastreando. Yo creo que aquí es muy interesante hacer ese análisis, ¿no? A mí claro, volviéndolo a mi terreno, me interesaría también incluso ver cómo ese blanqueamiento no solo es acá, allá, y además es también del siglo XXI. O sea, cómo es tan contemporáneo e incluso hoy en día, ¿no? Cuando yo le pregunté que Brené Mendoza pues me dijo que eso ella no lo había estudiado tanto, ¿no? Por ejemplo, la migración acá en España en el siglo XXI.
lo que es esa experiencia de color y esa experiencia que aquí pues en general no se reconoce. Y yo creo que volviendo al ámbito de lo artístico, claro, jugamos como pasaba con el MetaHuman, este factor del programa de edición, jugamos con ello, pero las implicaciones que tienen en todos los estratos son muy importantes, ¿no? Yo me preguntaba, incluso le pregunté a Chema González, que me dijo que no se lo había pensado nunca, ¿no? ¿Qué pasaría si no hacemos solo al uso, no solo un avatar sin más para probar y cambiar el color, sino que si pensamos si eso tiene cicatrices, si eso tiene deformaciones o de dónde vienen esos modelos, ¿no? Cada vez estamos más con la inteligencia artificial, con los modelos que están estandarizados, ¿no? Que no se reconocen. Pues yo creo que esa lectura crítica sí que estaría por hacerse, ¿no? Y la pregunta a lo mejor, o para pensar, es qué tipo de lecturas se podrían hacer desde lo que son el ámbito de las artes, ¿no? Sandra Gamarra lo hablaba desde su propia autobiografía, ¿no? Cómo ella había trabajado todo ese tema del mestizaje continuo, el no estar en ningún sitio, estar en continuo, llamémosle conflicto, ¿no? Que era como ella lo hacía referencia, ¿no? Porque estás en un lugar que es otro, pero también tienes una postura crítica, ¿no? Y ella, pues, su enfoque lo tiene orientado hacia a la lectura museística, la forma de representar las cosas, ¿no? También en ese sentido, cuando expuso en la charla Andrés Rojo sobre la historia del negro en la cultura de la religión cristiana española, y también llevado a la lectura que hay, ¿no? De Bañoles, ¿no? Como esas otredades y cómo podemos traer las otredades aquí, ¿no? O sea, ¿cuál sería un proyecto aquí, ¿no? Dentro de las artes? Por ejemplo, una pregunta interesante para preguntar allá. Nosotros eso en nuestro currículum no lo tenemos. ¿Está en el currículum de allá todo este planteamiento? En algún espacio se da. Por ejemplo, Sandra Gamarra hablaba de que ella había tenido una educación occidental. Ella la consideraba occidental, como de cultura, de arte occidental. O sea, vosotros no tenéis ese currículum. Se hace por ejemplo, en México se hace desde la historia del arte, se analiza desde la pintura, se analiza desde las imágenes tecnológicas. Acá, Blanca, compañeros, acá en donde yo me encuentro, que es la FESCOP Titán, en la carrera de Diseño y Comunicación Visual, lo que se hace de color como aprendizaje es lo básico, que tiene que ver justamente con las composiciones a partir del círculo cromático y de algunas teorías del color, desde la sustracción, adición, complementarios, y es propiamente hacia la cuestión del pigmento, ¿no? La aplicación del pigmento en una representación determinada, ¿no? Figura humana, objetos, naturaleza. Solamente en la materia de diseño 6 se utiliza el color como una cuestión simbólica en función de la simbología, justamente, la simbología y las cuestiones icónicas en la señalización para un beneficio, ¿no? En lo social. Pero no se revisa el color ni siquiera desde su cualidad de pigmento, ni tampoco cómo se activa en cuestiones plásticas, pictóricas, ¿no? Y en el caso del dibujo, como decía, casi siempre cuando pensamos en dibujo lo pensamos en grafito, pero no lo pensamos en color. Y cuando usamos color en dibujo, lo pensamos como pintura, pero tampoco lo usamos como si fuera un acto pictórico, ni dibujístico, sino como el color puesto en el sustrato que me pinta una cara, un árbol, un objeto. Pero no hemos llegado todavía a un estudio más amplio de lo que implica el color. Precisamente por eso ahí veo un área de oportunidad, porque se puede hacer desde cursos extracurriculares o pequeños microescenarios donde se coloque el problema del color en el interés del estudiante, ¿no? Porque acá no alcanzamos a hacer estudios más amplios. De hecho, cuando se utiliza el color desde una perspectiva de lo político, como lo decía hace un momento, el color moreno para Morena o el color azul para los
panistas o en otras circunstancias, está muy, muy acotado, ¿no? O sea, como que ya está muy delimitado el espacio del color. Y en el caso de las artes, pues aquí, cuando desde la cuestión artística, como artista, pintamos, pues yo creo que nos dejamos llevar más por el color como experiencia, como la vibración, como el cuerpo del color, como la manipulación, cuando es aguado, cuando es pastoso, el trazo que te puede dar el mismo con el pincel. Yo creo que más bien es una experiencia plástica en torno al medio. Por ahí vamos nosotros. Aunque hay otros artistas, por supuesto, dentro de lo que implica México, que utilizan el color de manera muy, muy representativa para una clase social. Y entre ellos es Daniel Lezama, que hace cuadros en los cuales hace escenas de la provincia en la ciudad, donde pone propiamente el color de lo que implica la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, como un color identitario para que podamos tener como esta relación con la obra pictórica, ¿no? Y él se refiere mucho a ese color de la piel, refiriéndose propiamente a lo que nos simboliza como mexicanos ubicados propiamente en este sentido de la independencia en el virreinato, ¿no? Entonces ahí hay un juego interesante de lo que podríamos hacer también desde la academia, ¿no? ¿Cómo enseñamos el dibujo a partir de, digo, el color, a partir de lo que significa o simboliza en el mismo entorno cultural en el que nos encontramos? Buena pregunta, Blanca. Gracias. José Gregorio, ¿tú querías comentar? Sí, en torno a lo que ha dicho Huberta, que me parece muy acertado. Yo pienso, y lo hablo desde el punto de vista curricular, digamos, muchas veces nosotros nos circunscribimos, digamos, en cuanto a los contenidos de este tema, de cómo es el color, solamente a lo que es propio de la carrera, según las características de la carrera. Y pienso yo, y que uno de los objetivos fundamentales de este tipo de jornadas es para que nosotros escuchemos otras voces y que a la hora de, en este caso, yo como docente y como artista, pues no solamente vaya más de la materialidad del color y pueda abrir espacio de reflexión, sobre todo con mis estudiantes, de tal manera de que ellos no solamente tengan una experiencia técnica como tal, sino que la reflexión implica todas las posibilidades que tiene este elemento para nosotros para poder comunicarnos, para transmitir experiencia, para descubrir culturas que indudablemente no está dentro de nuestros currículos. Y yo creo que está de la responsabilidad nuestra el hecho de el oír, el introducir esas nuevas voces, ¿verdad? Porque despierta o puede despertar inquietudes en nuestros estudiantes en torno a cómo se puede percibir el color. Y como decía en un principio, el color de la piel es algo que nos importa a todos y que es una gran oportunidad para que el estudiante entre en una etapa reflexiva y se dé cuenta la riqueza de esta experiencia. Vale. ¿Querríais hacer alguna otra persona otro comentario, Claudia? Reyes. Gracias. Ahora se oye. Sí. Bueno, yo quería también de alguna forma aportar, ¿no? Desde mi experiencia y desde lo que, bueno, hacemos en Granada, aunque no conozco lo que hacen todos los compañeros, pero sí que sé, por ejemplo, que en principios básicos de la pintura hay una asignatura que se imparte en primer curso del grado en Bellas Artes, la antigua licenciatura. Sí que se incluye dentro del propio currículum aspectos vinculados con la psicología del color, con los aspectos psicológicos, fisiológicos, y desde ahí sí que es cierto que tratamos de ahondar un poquito más, meter un poco más el dedo en la llaga y tocar algunos de estos aspectos que tienen que ver también con lo identitario y aspectos tan interesantes y tan políticamente vigentes e importantes de tratar, ¿no? Como los que han salido a lo largo de estas sesiones. Sí que es cierto que yo veo que sobre todo a nivel de currículum se pone más el foco en la manipulación de la materia, en aspectos compositivos, lo que se entiende que son esas bases, principios básicos, ¿no? para pintar, ¿no?
Pero bueno, es verdad que me quedo haciéndome esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto deberíamos revisar un poco también nuestros propios currículum para incluir este tipo de consideraciones y de reflexiones, digamos, dejar más espacio a otras cuestiones que están tan íntimamente ligadas a nuestro ámbito, ¿no? Porque tradicionalmente yo creo que el aprendizaje de la pintura ha estado muy, muy ligada pues, a la manipulación de la materia, al uso, digamos, riguroso, bueno, en fin. Pero creo que una parte más reflexiva siempre debe ir de la mano, ¿no? De hecho, a ver, a lo largo de la carrera ya se va viendo, ¿no? En segundo curso los estudiantes empiezan a hacer ya proyectos artísticos personales, en tercero también, en cuarto, por supuesto, incluso hay asignatura optativa. Aquí tenemos una que se llama transferencias culturales, ¿no? En la creación artística, en las que ya sí que se trata, y bueno, temas que han salido aquí, ¿no? Bueno, pues el tema de temas que tienen que ver con lo racial y temas que tienen que ver con lo identitario vinculado a la piel, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que me quedo haciéndome un poco esa pregunta, ¿no? Y ese es el valor también que tienen estos intercambios, ¿no? Gracias, Reyes. Claudia, ¿querías comentar? Sí, hola, buenos días acá, buenas tardes Buenos allá. días. Bueno, yo nada más para retomar dos cosas, una que comentas, Blanca, sí, en México un poco pues es sorprendente que el plan de estudios, bueno, yo no estoy estamos más bien nosotros en el campus que está completamente al sur de la ciudad, en Xochimilco, que es la Facultad de Artes, y en México, acá el plan de estudios de artes visuales, a pesar de que hubo un cambio en 2014 bastante importante, no considera justamente las cuestiones precolombinas y aquí hay ejemplos muy, muy importantes, por ejemplo, los murales de la región maya son muy importantes, ¿no? Esta es la región del sur del país, que es como el ejemplo por excelencia sería Bonampak. Y luego está aquí cerca del altiplano la parte de los Olmecas Xicalanga, que vienen, digamos, de Veracruz, que es el ejemplo, es Cacaxtla, los murales de Cacaxtla, que son extraordinarios en realidad. Y luego la pintura de Teotihuacán, completamente, digamos, el altiplano, toda esta región. Y sin embargo, nosotros solo lo estamos viendo como historia del arte, justamente, en todo caso, pero no está incluida en la currícula de la licenciatura. Se ve como, se aborda en filosofía y letras, por ejemplo, porque allá se estudia historia, pero no estamos haciendo un análisis en realidad como de eso, claro, como un entendimiento de nuestra propia idiosincrasia, claro. Entonces eso, sí, me parece que es muy relevante que se viera eso, sí, nada más para comentarlo. Y bueno, ya que estoy aquí comentando con ustedes, quería hacer también algunos comentarios. Me pareció muy interesante, bueno, sí, las ponencias, en especial de Sandra y de Brendi, me pareció que en el caso de Sandra, me gustaron muchas cosas que ella dijo. Una de ellas es que ella en esta exposición en la que muestra la exposición que hace sobre las revisiones de cerámica de precolombinas justamente, de la región inca, que ella hace representaciones y hace, digamos, una especie de arqueología propia, que es algo que, por ejemplo, Kiki Smith en un momento dado hace sus propias arqueologías, pero claro, desligadas de una cuestión idiosincrática, de raza literalmente, bueno, de etnia, y eso me parece muy interesante porque en el momento en el que las vemos en ambas artistas, se cargan completamente de un sentido diferente cuando lo hace Sandra, ¿no? Eso es algo que a mí me gustó mucho, la solución de estas representaciones pintadas sobre vidrio que están sobre muebles, de la manera en la que se mostraban las piezas en las museografías, del tipo de museografía de hace varias décadas, y que
tienen ese sentido y que luego ella aborda cómo entra en juego estos relatos, no solo de los que se plantea en la obra, como dentro de la mirada del artista, sino cómo eso desemboca hacia los relatos y las maneras de abordar de las instituciones. Esa parte me pareció un problema muy interesante, me gustó mucho. Y bueno, varias cosas me quedaron de lo que ella dijo, pero una parte que me parece muy importante, dice ella, y ahí sí cito, dar un paso no significa estar avanzando, ¿no? Me gusta mucho que hace como una reflexión en la que no puede evadirse la propia naturaleza cultural y pues que lo aborda sin, ¿cómo digamos? Lo propone dejando muy abierta la obra para hacer comentarios sobre eso, pero que están verdaderamente imbricados en el problema de su trabajo. Entonces, esa reflexión en el trabajo particularmente de ella me pareció muy interesante. Y bueno, pues les agradezco. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que la verdad es que la postura y el desarrollo del trabajo de Sandra, tanto que el cruce que ella tiene contra la autobiografía, la cuestión que ella tiene de migrante, además de la revisión, que a mí, como tú decías, otras cosas que se me quedaron marcadas con ella, ¿no? Cuando ella hace el análisis de los museos y después de su experiencia en el Museo Arqueológico de aquí de Madrid, dice, bueno, después de 300 años de convivencia no había ningún relato, ¿no? Eso a mí me dejó bastante sorprendida porque estaba muy bien dicha la frase. O sea, ¿cómo no se podía existir? O sea, no, y si se existiera como la otra edad. O sea, el relato que se contaba solo era dentro de la escala del blanco europeo, ¿no? Entonces ahí me pareció muy, muy interesante la lectura, como tú dices, y luego también una dificultad adherida a cuando ella comentó, que yo esa información la desconocía, que estaba en el comité de expertos para reformar el Museo de América y cómo es muy difícil. O sea, construir, tener muchos relatos combinarlos. No se trata de llegar y contar otro relato, sino decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que convivan? ¿Cómo podemos hacer que se entremezclan entre ellos, ¿no? Y eso sí que me pareció muy, muy elogiable de ella por comentarlo, por compartirlo, y luego por también evidenciar esa dificultad, ¿no? Absoluta que yo creo que hay sobre cómo acompasar todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que, además, a mí me parecía muy interesante, decía, bueno, es que se llama Museo de América. O sea, se llama así. No es de Espolio, se llama Museo de América, como diciendo, yo venía aquí y quería sentirme representada, pero era imposible, ¿no? Y creo que eso exige, bueno, pues una actuación más contemporánea, otra revisión, pero desde el aquí y con lo que tenemos ya, ¿no? Yo creo que sería como combinar algo imposible, ¿no? Para mí, pero creo que sí que sería una cuestión a nivel institucional, vamos, sería yo no tengo ni acceso ni estoy en ello, pero eso es algo como para reclamar, ¿no? Yo creo que realmente el Museo de América tendría que tener otro corte, sumar lo que tiene, pero ofrecer otra visión, ¿no? Ese sería para mí en respecto a lo que comentabas de ella, ¿no? Que me pareció muy, muy interesante. Este es un gran logro el que podamos tomar conciencia de esas realidades y yo creo que es fundamental y por eso esta jornada, porque como decía en un principio, este es un lugar de encuentro donde el arte tiene que dialogar con la ciencia, con la sociedad, con la cultura. Yo creo que ahí es donde tenemos la responsabilidad de abrir estos espacios. Yo creo que es fundamental. Y el color es un conector impresionante y que debemos tratar de utilizarlo al máximo en este sentido, ¿no? Yo quería decir que no solamente pueden escribir también en el chat, si quieren poner sus preguntas en el chat también para leerlas acá, si alguno no quiere hablar directamente o como quiera, con libertad. Reyes.
Bueno, no quiero monopolizar, es solo que lo que has comentado me ha despertado una chispa, algo que de hecho se me quedó pendiente de comentar en la última sesión. Y verá, se me venía a la cabeza cómo realmente los mitos que nos rodean, el mito del héroe o el mito, por ejemplo, de la mujer, o sea, del hombre como héroe, ¿no? O de la mujer como objeto de deseo, son discursos que en el fondo están como subyaciendo detrás de las estéticas, ¿no?, que nos rodean, que a su vez están como incluyendo ideología. Y a través del relato de Sandra, por ejemplo, cuando hablaba de las pinturas de casta, ¿no?, y cómo las bueno, ligadas al color de la piel, y Breni nos hablaba de también utilizando, o sea, refiriéndose a estas pinturas de la violencia sexual, ¿no?, que subyace detrás de ellas, ¿no? Todo eso se vinculaba con ese sacrificio de las mujeres y eso a su vez con el silenciamiento, ¿no?, del feminicidio, ¿no?, como una estrategia de blanqueamiento que estabas comentando tú también, ¿no? Bueno, todo esto que tenía que ver a su vez con la lógica de ocupación colonial, me conectaban con la idea de las miradas, las distintas miradas y los roles que perduran y que prevalecen, entre ellos este mito del héroe, ¿no?, del hombre como héroe, ¿no?, el hombre como colonizador, que a su vez, fijaros, Andrés Rojo en su intervención también cuando nos hablaba de los estereotipos, del negro, ¿no?, como estereotipo también, de alguna forma mencionó, bueno, a mí me hizo pensar en que tenemos una necesidad de que realmente existan esos estereotipos, ¿no? Es como que necesitamos nuestro propio contexto cultural. Bueno, nacemos en un contexto en el que ya perduran, están presentes esos estereotipos, ¿no? Y de alguna forma los utilizamos como forma de posicionamiento. Y ya nos movemos acercándonos o distanciándonos, por supuesto, ¿no?, en relación a ello. Y bueno, era simplemente compartir esta reflexión, ¿no?, como esos estereotipos que están tan presentes en nuestro siglo XXI, hasta qué punto una relectura de nuestras posiciones identitarias, ¿no?, a partir de estas miradas, ¿no?, de los estereotipos podría cuestionar, ¿no?, esta jerarquía o estas formas de control, ¿no? Porque es que me sorprendí enormemente de descubrir esta posible conexión entre el mestizaje, los colores de la piel y los propios estereotipos bueno, que nos están rodeando absolutamente, ¿no?, en los dibujos animados, en todo lo que nos rodea en el día a día, ¿no? Nada, sin más, simplemente compartirlo. Huberta, querías... Sí, muchas gracias. Pues aquí se conecta la intención que tuvo el curso que impartí y que obviamente quería compartir con ustedes, porque efectivamente se trataba de romper esta cuestión aprendida de un color de la piel, por ejemplo, de la figura femenina, que es una figura entendida como muy finita, como muy acabada, y que tiene un color más bien que simbólicamente podría remitirse como a la adolescencia, ¿no? Entonces yo quería romper con ello y entonces por esa razón puse sobre la mesa tres autores o tres obras de diferentes tiempos, donde lo menos que aparece es esa figura representada de la piel, del color de la piel que el estudiante tiene aprendido. Yo quería compartirles una reflexión que hizo una de las estudiantes en este curso, porque al final pude llevarla a mi molino, pude llevarla a que pensara y reflexionara el color sin tener que ponerle ningún ejemplo más sobre la mesa, más que su propia reflexión. Y entonces ella dice lo siguiente para compartirles. La obra que se reflexionó fue El juicio final de Luca Signorelli, y ella dice, bueno, él juega con los tonos de la piel para diferenciar lo celestial, lo humano y lo infernal, que de alguna manera también están iconizados, ¿no?, aprendidos. Los cuerpos de los demonios presentan una paleta más fría, como verdosa, grisácea, y presentan blancuzcas para referirse a los cadáveres, mientras que los condenados tienen una luminosidad cálida. Esto solo refuerza la narrativa religiosa que tiene la obra en sí misma, porque revisamos un poquito el contexto. Y ella dice, me llamó la atención cómo incluso en el horror
hay una armonía tonal, las sombras azuladas en los músculos tensos de los condenados crean volumen y dramatismo. Me gustó la manera en cómo lo narra porque de alguna manera se hizo uso justamente de cambiar el nombre del color, no llamarlo verde, no llamarlo amarillo, ni llamarlo azul, sino darle otra tonalidad. Finalmente dice, retomando esta reflexión, cuando trabajé, me enfoqué propiamente en la ayuda de los esténciles. Estos me permitieron diferenciar los tonos de color. Y entonces me di cuenta que llegué al color verde sin usar el verde. Esto para ella, para Rebeca, fue un gran descubrimiento porque se llegué al color de una piel que yo no tenía concebida utilizando el negro, el blanco, el siena, el azul, el amarillo y el rojo, cuando yo tenía mi pomito de color piel para aplicarlo. Y eso a mí se me hizo maravilloso porque justamente, si bien no está en el currículum, ella en este curso intersemestral pudo abrir su mente y entonces yo lo único que le pedí fue, Rebeca, por favor, aplícalo cuando puedas y mira que los colores no son totalmente el color que tenemos como aprendido, ¿no? Y entonces está en su práctica, comparte cómo va generando la paleta y muy sorprendida porque efectivamente dice, yo no lo había visto, ¿no? Es una reflexión que considero valiosa, sobre todo por lo que ella generó a través de trabajar a distancia. Lo hicimos en línea y yo solamente estaba así como estoy con ustedes, ¿no? Nunca le enseñé un pincel, ni un color, ni una paleta, sino yo le decía, ahora utiliza tal color, ahora pon este color y entonces lo fue descubriendo y eso me pareció interesante, ¿no? Gracias, Claudia. Vale. Pepe Mayor, Pepe, que comentas que en el Máster de Producción y Gestión Artística de Bellas Artes de Murcia, de la Universidad de Murcia, hay una asignatura que se llama Estéticas Migratorias en el Arte Contemporáneo. Aprovechando que nos das esta información, ¿nos podrías hablar un poco de ella? ¿O qué es lo que hacéis en Murcia o haces en esa asignatura? Pues, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepe? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues, en fin, es que, claro, escuchándoos, he visto, bueno, pues que claro, surge pues este interés, ¿no? De las estéticas migratorias también, ¿no? Entonces, hay una compañera, Aurora Alcaide, que es del área de pintura y que desarrolla esta asignatura dentro de un máster, el máster que tenemos de producción y gestión artística. Entonces, bueno, pues ahí os he colocado el enlace que va directamente a la guía docente. No sé si lo podéis abrir. Entonces, ahí sí que aborda, pues, o se nutre de la antropología, de la sociología, la historia y la teoría del arte. Vamos a hacer unos estudios culturales, decoloniales. Esto estoy leyendo, O sea, estoy leyendo un poco el descriptor de la asignatura, ¿no? Analizan la producción artística de los siglos XX y XXI relacionada con las estéticas migratorias, desplazamientos, o sea, que decir, es muy amplio, ¿no? Lo que es la temática, lógicamente, pero ahí sí que focaliza su atención con los proyectos artísticos, audiovisuales y cinematográficos, o sea, vinculados con el caminar, por el espacio urbano y natural, el viaje, los movimientos migratorios, que de algún modo pues, pueden servir como referentes al alumnado. O sea que, bueno, pues ahí, no en el grado no se aborda porque lógicamente de los 4 años pues no hay espacio, digamos, para muchas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, ya en el máster sí, que se puede abordar un poquito pues este territorio, ¿no? tan interesante. Vale. Y podríamos decir que porque ahora mismo, por lo menos institucionalmente en estos últimos años, ha habido una implicación directa por apostar precisamente por una lectura decolonial, por lo que son otras lecturas. Estoy pensando en las propuestas que ha tenido el TISE en Bornemisza, en lo que está intentando hacer el Museo Reina Sofía de aquí de Madrid, en lo que ha hecho también en parte el CCCB en Barcelona. Entonces, por decir algunos, vamos allí muchos más,
pero sí que parece que hay en ese sentido una preocupación. Pero yo también en su momento alguna vez en otro foro le pregunté a Sandra, porque como ya había estado bueno, pues más elegida últimamente, le dije, digo, y Sandra, ¿crees que esto realmente es porque hay una buena reflexión desde el punto de vista institucional español o realmente porque ahora toca en el sentido de que suenan sirenas, ¿no? Canto de sirenas y toca, ¿no? Y realmente, bueno, no encontré una buena respuesta a ello, pero yo creo que cuando el otro día Breni Mendoza comentaba, que es a la reflexión a la que quiero llegar, ella decía, bueno, dice, la cultura afro ha podido contar más, o sea, ha trabajado más el relato, pero todo lo que tiene que ver con la cultura indígena o con cuestiones, dice, todavía hay parte por relato que hacer, ¿no? Y de hecho, pues Andrés que contaba, pues por ejemplo, que él empezó su trabajo, el que presentó con respecto al rey Baltasar, pues a partir de una obra de una exposición en Getty, ¿no? En la Fundación Getty. Pero claro, la Fundación Getty lleva archivando y haciendo tiene una documentación exhaustiva de lo que es todo el tema del Black Archive, o sea, de lo que es el archivo afro y sobre todo muy abierto, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me he quedado un poco con esa reflexión, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues estamos todavía por hacer. Hay muchas cosas hechas ya, por supuesto, pero hay mucho por hacer, ¿no? Ya lo creo. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, están generándose por muchos trabajos final de grado y muchos trabajos final de máster que sí que abordan el tema del caminar como práctica artística, los desplazamientos, es decir, travesías, prácticas artísticas pues anticoloniales, decoloniales, es decir, visualidades y narrativas. Es decir, todo esto sí que hay mucho interés y mucho tirón, es lo que detectamos en los compañeros. Sí, sí. ¿Y muchas experiencias autobiográficas? Pues también, o sea, recuerdo un trabajo de una compañera que ahora está en Granada, María Reyes, que se llama, no, estudió allí en Valencia, pero ahora es compañera tuya, creo, que es Gloria La Peña. Gloria La Peña creo que está en el área de dibujo. Está en Creo. dibujo, sí. Sí. Pues hizo un trabajo muy interesante en su tesis doctoral, que también abordaba pues, itinerarios dentro de lo que es la ciudad de Murcia, ¿no? Abordaba diferentes puntos, recorridos por diferentes lugares de interés arqueológicos, acompañada de una manera simbólica con un abuelo, y le iba explicando pues, digamos, cómo nace la ciudad de Murcia desde el siglo XII en adelante. Pues todo esto se generó en una especie como de novela gráfica, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, porque claro, iba creando un mapa con esas localizaciones. Nació en este TFM y luego pues ya derivó en una investigación mucho más potente, ¿no? Desde el punto de vista de una tesis doctoral. Es decir, como la tienes cerca, pues te puede contar un poco su experiencia. Estuvo muy bien, maravillosa. Ahí tenéis un buen fichaje con Gloria. Sí, no lo conocía, pero Sí, le preguntaré sin duda. pregúntale, sí. Sí, yo creo que fueron hace 3 o 4 años que hicimos un proyecto con el Centro Cultural de España en Uruguay, en Montevideo, y entre las artistas que invitamos, que eran artistas uruguayos,
y uruguayas y uruguayes, había de una variedad. Había en concreto una de las artistas que había ido recogiendo los lugares de esclavitud de Montevideo, y a partir de ahí ella iba dando voz, digo, en el recorrido que decías, igual Pepe, pues sobre esas experiencias autobiográficas que ella comentaba, pero unido a lo que ya había oído antes de su familia, ¿no? Entonces, realmente, claro, se resignificaba de otra manera, ¿no? Porque además Uruguay había tenido, era uno de los, Montevideo, mejor dicho, uno de los puertos de entrada importantes de barcos desde África, ¿no? Entonces era muy interesante entender ahí, ¿no? O luego, por ejemplo, también el otro proyecto que hicimos con Buenos Aires, que a mí me pareció fascinante, que los artistas que invitamos reconocían que Argentina era blanca en el sentido de que estaba blanqueada, de cómo todo, y era desde distintos puntos de vista iban haciendo un análisis cómo políticamente se había ido eliminando todas las otras posibilidades de color. Y los colores de la piel en Argentina, que son muy variados, el discurso era blanco, ¿no? Entonces me parecía muy interesante cómo también ellos se posicionaban en esas distintas lecturas de tonalidades de color, ¿no? No solo marrones u otras, ¿no? O que no estaban, o sea, no existían en la foto. Es como que siempre en la foto de Argentina se quitaba todo lo demás, ¿no? No había esa textura. Entonces me parece muy interesante también entender de eso desde la otredad, ¿no? El color desde lo que no está. Y en esa jerarquización que tiene que ver con un racismo que Breni Mendoza hablaba de los distintos nacionalismos en distintos unidos a lo que era el imperialismo por el propio capitalismo, pues cómo se iban uniendo unos sucesivos blanqueamientos, ¿no? Una lectura política hacia el blanqueamiento, hacia esa eliminación, además de, por supuesto, lo que ya exponía de represión y violencia sexual, ¿no? Que también hablaba, era racismo, misoginia, era un conjunto que también, con lo que decía Reyes, pues tenía unido también mucho a los estereotipos, pues podíamos unir en todo ese contexto, ¿no? de represión en el fondo y de lectura de una sola forma de representar y de ser, ¿no? Blanca, perdón. Esto último que estás mencionando me hizo recordar un ejemplo fotográfico. Hace algunos años, dentro de lo que trabajaba era fotografía de 15 años de bodas y eso, y entonces a una quinceañera le tomamos fotografía junto con su mamá, y la señora nos regresó la fotografía, dijo que no, que esas fotografías no servían porque estaban muy morenas, y entonces nosotros las mirábamos y le decíamos, bueno, no le dijimos nada, ¿verdad? Pero entonces aquí este racismo y esta negación de nuestra propia piel desde el yo, ¿no? Desde el no quererme y no aceptarme como mi... Estoy conectando mi computadora. Desde ese color establecido, ¿no? Ella quería verse blanquita, pero les juro que no había manera de poder hacerla blanquita, porque ella tenía como punto de referencia un juego de fotografías de quinceañeras idealizadas. Entonces, a fin de cuentas, dice, ¿saben qué? No las quiero, y no nos pagó el trabajo porque ella no sé cómo se visualizaba. Yo creo que ese es un problema muy grande a partir de los estereotipos que mencionaba hace un momento, ¿no? El estereotipo de la quinceañera maquillada, puesta en un escenario, en un estudio con una iluminación que le permite cambiar completamente el color de su piel. Y era algo de las cosas que me observaron también en el trabajo. O sea, ¿cuál fue mi referente para poder hablar del color de la piel de las obras que sugerí? Entonces yo dije, bueno, es mi libro de Gombrich. Pero la joven tenía la fotografía de Wikipedia, entonces también ahí hay un juego muy interesante en la luz natural que nos da el color de la piel y cómo lo transforma, ¿no? Pero bueno, me hizo recordar esa pequeña situación que afortunadamente fue el detonador para cambiar de oficio y ocuparme de otra cosa, ¿no? Y no herir susceptibilidades en el sentido de la piel representada por medio de la fotografía, ¿no?
Qué bueno, Gracias. hombre, yo creo que es muy interesante porque, claro, como decía antes Reyes, la imagen idolatrada y estereotipada que se tiene con esas fiestas, ¿no? De puestas de los 15 años, ¿no? Esa aspiración de niña, pues, claro, normalmente no atraviesa toda esta serie de identificaciones, ¿no? Que son personales que confluyen, ¿no? Y eso es muy difícil, porque jugamos con irrealidades, y ya no es por virtualidad o inteligencia artificial, es que realmente, claro, tenemos una cuestión en la que nosotros no nos hemos asumido como somos, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Claudia. Bueno, yo quería, ayer que fui al cine y hay acá una retrospectiva importante de Wenders, con cierta regularidad, pero ayer pasaron la versión completa de Hasta el fin del mundo, que dura 4 horas, 40 minutos. Yo había visto hacía muchos años la versión corta, pero vamos, hay una cosa que no pude dejar un poco de pensar ayer, porque la película, que es de 91, y ustedes recordarán, es una persona que, en breves palabras, desarrolla una máquina que puede grabar imágenes que son susceptibles de ser procesadas, y luego hay alguien que puede, o sea, una persona que es invidente puede después ver esas imágenes. Hay una persecución, pero vamos, están esas preocupaciones de Wenders desde ese momento, que es una de esas es justamente la relación intercultural, ¿no? Cómo pasamos de un país a otro y esta preocupación, ¿no? De que él, en este caso, habla justamente, al final, el destino final para encontrar a su madre, que es quien es la invidente, y su padre, que es el científico, cruza por una serie de países y al final la comunidad que los ha acogido durante 40 años a estos científicos europeos es una comunidad australiana. Entonces hay allí toda una mezcla, claro, de idiomas, porque pues Wenders siempre ha sido así, claro, pero la otra es esta, que siempre conviven y coexisten todas estas, todas estas cosmovisiones, y los colores de la piel siempre están presentes, digo, se recordarán ustedes en las películas. Pero me gustaba mucho que él, en un momento dado, cuando el experimento naturalmente pasa de esa grabación de imágenes a tratar de grabar los sueños y que uno sea capaz de reproducir sus propios sueños, entonces el pueblo australiano encuentra que eso es amenazante para su propio conocimiento, para su propia noción del mundo, en cuanto a que el conocimiento ancestral está amenazado por la, pues, por una banalización, vamos, ¿no? Entonces, como que me parece muy interesante que un poco todos esos problemas son los que se trataron en estas reuniones, como una cuestión identitaria, pero también de la propia herencia cultural, la narración. O sea, no podemos desligar lo que son los fenómenos de las narraciones que se hacen, ¿no? De las visiones de la cultura vencida y de los vencedores, como decía Portillo acá, pero sí me parece que es interesante en cuanto a que se tratan todas estas cuestiones de la memoria, del conocimiento, de la herencia, de la identidad, de la propia conciencia del individuo dentro de su, ¿cómo le diré? Dentro de su propia definición, de su propia concepción de ser, ¿no? Vamos a decir, de una cosmovisión, pero que está relacionada también a lo social, a lo económico, a lo político, que sabemos que al final de cuentas eso es una cuestión inherente necesariamente del arte, pero que muchas veces tiene que ser como un asunto, digo, lo habló muy interesante también Brenny, o sea, una complejidad que yo la verdad nunca había
como necesariamente asociado a los asuntos que platicó Brenny, como de la violencia sexual y de como una herramienta de dominación para el establecimiento del imperio y del patriarcado, que me pareció muy interesantísima, la verdad tengo que decir. Y luego los asuntos que habla Sandra, justamente, que son, bueno, en particular a mí las ponencias que me parecen más interesantes, porque me parece que justamente nos permiten ir desmenuzando estas cosas que damos por hecho, sobre todo creo que me identifico mucho con Sandra en el sentido cultural, desde una perspectiva en la que uno tiene que hacer conscientes esas relaciones para hacer, ¿cómo digamos?, para asimilarlas. Entonces, creo que me pareció, bueno, nunca pude dejar de ver, mientras veía la película, de estar pensando en estas cosas, ¿no? De que son preocupaciones, sobre todo de ese momento, de ese cine de Wenders o Tan lejos, tan cerca también, que son siempre personas que hablan múltiples idiomas, ¿no? Se comunican de una y otra manera, y entonces lo que hace es como que el lenguaje pasa a un segundo plano, porque uno se puede comunicar de una y otra forma, ¿no? Es como se rompen ciertas barreras, que es eventualmente lo que la obra de arte, o la obra en general, el arte se ha propuesto como una meta, ¿no? Como hacer esa reflexión, más allá de una cuestión meramente de lengua o de cultura, ¿no? Eso era todo. Gracias, Claudia. Gracias por tu aportación. Virginia dice que no tiene audio, pero sí que habla de Montevideo y que es conocida por haber sido este puerto donde las personas esclavizadas eran traídas y llevadas a otros puertos de Latinoamérica, y que en Uruguay hay un momento clave, que es la matanza de Salsipuedes en 1831 contra el pueblo originario de Charrúas, ¿no? Seguro que Virginia nos puede ampliar más sobre ello, pero sí que creo que es interesante lo que vamos comentando en torno a que tiene esa parte, como tú dices, Claudia, que es de identidad, de memoria, de una serie de experiencias que son intrínsecas a cada uno, y también mi reflexión en torno, por ejemplo, a lo que estaba comentando antes Huberta, de esas versiones y reyes de estereotipos, que precisamente por el dominio, pues por ejemplo, de las imágenes desde distintos campos que no solo se cruzan de otra cultura, también hacen que a lo mejor se puedan perder otros enfoques, ¿no? Me refiero a lo mismo que decía Huberta con el encargo de esta chica de 15 años, puede ser que también, ahora que lo tenemos todo virtualizado, tenemos un estereotipo que a lo mejor tampoco encaja tanto con lo que realmente somos, ni de dónde venimos, ni qué hacemos, o en qué diálogo estamos, ¿no? Y precisamente ese va a ser, está siendo mayor, ¿no? Y a mí sí que me hace reflexionar a partir de lo que comentáis, pues cómo las siguientes generaciones tienen unos estereotipos que a lo mejor culturalmente no están en su contexto, pero ya los tienen incorporados por toda la fuerza que han tenido de imágenes, ¿no? Si ya estás pensando que vas a vivir casi en los outskirts, en los áreas metropolitanas, pues por ejemplo anglosajones, ¿no? Cuando nada tiene que ver nuestro contexto, por ejemplo, español con eso, ¿no? O nuestro tipo de vida es otra cosa, o por lo menos tenemos otras memorias, ¿no? Entonces, ¿cómo cultivar toda esa serie de memorias que están unidas a la identidad cultural, ¿no? Y con ello también otras lecturas de pieles, ¿no? A mí lo que me parece también fascinante, que quizás sea lo interesante, es recuperar, volviendo otra vez a Sandra, bueno, esos 300 años de convivencia, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde los metimos? ¿Cómo los hemos... ¿Qué tendríamos que recuperar de aquí, o cómo lo tendríamos que hacer de otra forma, ¿no? Por eso yo antes hacía alusión al Museo de América o a otros, ¿no? Porque habrá que encontrar
contar otras cosas u otros relatos. Eso es inequívoco. Bueno, acá en México tenemos un museo que se llama el Museo del Virreinato, precisamente, y contiene un conjunto de imágenes religiosas, en primer lugar, que muestran cómo se suscitó la conquista de América. Y lo que tiene son justamente imágenes con relatos donde se muestran a los españoles con un color de piel y a los indígenas con otro, pero también están los esclavos, que tienen un conjunto de colores diversos, ¿no? Y ahí se genera justamente una narrativa sumamente valiosa en función de esta mixtura de identidades de las que se ha mencionado en este momento, pero que también desafortunadamente han servido como imágenes referenciales para categorizar y desprestigiar, sí, a las culturas, precisamente, que en lugar de la suma pareciera ser que arrebatan, que quitan. Y aquí me parece sumamente importante cambiar la narrativa y el discurso, no iconográfico, pero también esa lectura contemporánea que nos permita valorar lo que tiene valor por sí mismo, que es justamente esta mezcla de culturas, pues que dieron el origen de un mundo contemporáneo, donde todos los tiempos pareciera ser que se juntaron, pero que cada uno tocó al son que le correspondía desde su cultura, ¿no? Y aquí justo está un cartel muy amplio sobre las castas, que es una de las cosas valiosas, pero a la otra sala está un Cristo en madera sangrando con la piel toda rota, donde te muestra tanto la piel sana, la piel rota, la piel maltratada, pero también parte de la carne que nos permite también otro color que arrebata obviamente pues una situación emocional más que estética, una cuestión emocional en la cual otra vez desprestigias un poco el mismo color de la piel de ese hombre ahí maltratado, ¿no? Entonces sí es importante pues en lo posible, que no creo que sea, porque históricamente ya está dado en lo que implica la cultura y el conocimiento, pues estas nuevas lecturas, ¿no? O modificar los nombres de los museos. Es casi imposible porque estamos habituados, ya estamos educados a un cierto lenguaje y un cierto contexto, ¿no? Pero sí sería muy interesante jugar a lo posible, ¿no? Hombre, dentro de lo artístico parece que es parte de ello, ¿no? O sea, que lo artístico precisamente es esa revisión constante, ¿no? Otras formas de ver, ¿no? Entonces yo sí que creo que se tendría que hacer, ¿no? Sí, y también el maestro Gilberto Esteves Navarro por acá hacía unas figuras humanas con colores verdes, negros, azules, un poco grotescos, valiosísimos en su postura plástica. Y creo que sí, justo desde el arte es donde se pueden hacer estos cambios, ¿no? Uh-huh. Perdón, Mara, le robé la palabra, pero ya dejo de... No te escuchamos, Mara. ¿Me oís ahora? Un poquito mejor. Vale. Mejor ya. Una vivencia que tuve fue como en el 2000, en máster en Chelsea School of Art and Design en Chelsea, y era una compañera coreana, y fuimos a ver el Victoria Albert Museum, y ella iba mirando todo el rato para abajo y haciendo así con la cabeza, dándose cabezazos porque no podía aguantar lo que estaba viendo. Entonces, yo ya, o sea, ha pasado hace mucho, no puedo contar nada más, pero ahora que estabais hablando de esas diferencias y de esas carencias de lecturas más abiertas, sino que hay una lectura unívoca, blanca, etcétera, pues me acordé de esta compañera del curso que era como que todo esto decía, es que esto como que lo han robado, ¿no? Y entonces se ponía mala, no podía verlo. Acabó mirando todo el rato para el suelo y sí, se fue. No más quería compartir esta experiencia. Igual he interrumpido, pero es porque... No, fenomenal. Perdón. No, perdón, nada. Muchísimas gracias, Mara, con esa... Yo creo que ese es una parte o sea, otro documento más, como dices, Mara, de toda esta revisión que es necesaria, ¿no? En todos los contextos, ¿no? Nosotros que estamos más en un área más latinoamericana, por ejemplo, con lo que comenta aquí Reyes en el chat sobre Pierre Connor y su fotografía a partir de los colores de la piel japoneses, ¿no? Que
yo creo que serían otras versiones, ¿no? Igual que se hablaban de las diásporas, pues esas versiones diferentes de raciales, ¿no? Y lo que subyace aquí es, como siempre, una lectura racista, que era lo que, bueno, pues comentaba también Brenin Mendoza en ese sentido, ¿no? En ese sentido también preguntaros qué... bueno, José Gregorio, casi te dejo. No, siga, Sigue. siga ahora y No, ya. Claro, yo quería preguntaros más bien de qué sería una buena deriva para futuros, para otras jornadas en cuanto a temáticas. Pero no sé si te cambio a lo que querías decir, José Gregorio, si no tú sí. Es lo siguiente. Pienso que lo que hemos estado conversando acá, las reflexiones que se han ido manifestando en cuanto a un cambio de cómo repensar estos temas. Yo creo que ese cambio comienza por nosotros mismos. Primero, nosotros tenemos que revisarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conciencia, una visión de la realidad que a veces no es la apropiada. Construimos la realidad a través de ciertos valores, de ciertas creencias, ciertas experiencias que yo creo que tienen que ser repensadas, y eso ha sido o ha formado parte de nuestra formación. Y yo creo que para de cambiar esta visión tenemos que comenzar por nosotros mismos, ¿verdad? Que es realmente lo que creemos, que es lo que pensamos en torno a estos temas, para que puedan existir propuestas claras desde la disciplina donde nosotros nos encontremos. Y yo digo que es fundamental. Sí, nos toca la conciencia, pero todo este cambio no se da rápido. Tenemos que comenzar por nosotros mismos para saber qué creencias en este momento no están funcionando, qué reglas ya no tienen sentido, ¿no? Y tomar conciencia de ello, y a partir de esa reflexión, pues hacer propuestas concretas, como dije, desde el campo que estamos trabajando. Bueno, yo creo que sí, pero entonces habría que ver, porque, por ejemplo, con lo que tú dices con el programa, los programas directamente que son en general formalistas, aquí también son programas formalistas que trabajan desde lo que son la materialidad, las herramientas, todo lo que tenga que ver con el color, y luego también tenemos por distintos intereses según lo que sean las disciplinas, sea bellas artes, o sea, diseño, o sea, otra cuestión de comunicación, sí se introduce una parte de psicología del color, pero estas normalmente suelen ser también muy procedimentales. Esto se usa para esto se usa para esto. Pero una lectura identitaria desde el aquí sería una lectura a partir, por ejemplo, de la representación podría ser desde la versión identitaria personal, la representación, y a partir de ahí toda esa combinación con lo que podría ser un esquema social, un esquema histórico, y que se pudiesen mezclar tanto la cultura como la visión del arte, como también la cuestión política. Entonces quizás a lo mejor podría verse, dices desde la visión infantil, eso no lo sé, cómo gestionarlo, pero sí que creo que nosotros sí que deberíamos de establecer una parte curricular que fuese más cercana a lo que son nuestros estudiantes y que partiese desde la propia experiencia personal. Y a partir de ahí, pues ver cómo eso puede tener un relato. ¿Qué tipo de identificaciones tienes? Tanto reales como imaginarias, ¿no? Por ejemplo, Huberta, cuando estabas comentando con lo de la chica de 15 años, ¿no? Pues quizás esas expectativas, ¿cuáles son? Eso que se cree que nos atañe a todos nosotros, pero bueno, cada uno con qué se identifica, ¿no?
y a lo mejor pues tendría que haber un análisis más personal y más aplicado a la experiencia de tanto los estudiantes como experiencias personales, en vez de, bueno, pues recoger una línea general pues de psicología del color, del miedo y el color, y el miedo, ¿sabes? La alegría, tal. No, es cómo lo combinaríamos con eso, cómo se ha usado. Yo creo que eso debería ser podría ser un punto, una temática. No sé si entraría, si podría llamarse como ideología, porque en el fondo hay una ideología, una forma de hacer, que podrías tener todas las etiquetas, ¿no? Color e ideología, color y economía, color e historia. Política. Y política, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sí que creo que tendría que estar más con estudios visuales, con un análisis de estudios visuales y desde una práctica personal, porque tiene que redundar en nuestro aquí y ahora. Una cosa que no se ha tratado mucho aquí en esta cuarta sesión, aparte de porque el tema de la identidad y la cultura los toca a todos, y yo creo que eso es fundamental, es el hecho de que, pero hay una realidad que también está en este momento muy fuerte, que son las nuevas tecnologías. O sea, hasta qué punto las nuevas tecnologías nos ayudan a repensar estos temas, digo yo. Se trató en la primera parte de algo que a mí siempre me impresiona de lo que se está haciendo, ¿verdad? Con programas. Y cuando se habló, fue Chema, que habló de los colores de la piel, de la parte digital, ese sistema, digamos, nos ayuda a ver una mayor diversidad de la piel. Pregunto, ¿no? Me hago esa pregunta. No, ¿me ayuda a ver una mayor diversidad de la piel? O esos sistemas me sirven para estandarizar la piel, no sé. Es una duda que tengo, no sé quién me responde a eso, ¿no? En torno a... o sea, tenemos otros recursos que podemos lograr cosas maravillosas a través de ellos. ¿Cómo podemos nosotros tomar conciencia, digamos, de los colores de la piel que estamos tratando con estos recursos? Una manera de poder homogenizar, Gregorio, pues yo lo pienso desde cómo lo ven, cómo lo sienten o cómo lo perciben los invidentes. ¿Cómo le dices a él es que él es más claro y él es más oscuro? O sea, los invidentes no tienen una conciencia como tal del color desde la percepción visual, pero hay una bella película que se llama Tan rojo como el cielo, donde un joven pierde la vista y dice, es que siento el color del cielo en su piel. Y se me hizo súper fascinante y hago a veces ese ejercicio con los estudiantes donde digo, cierren sus ojos y vamos a percibir el color desde la sensación. Es un poco complejo porque estamos súper habituados a la visión. ¿Y cómo homogenizar? Pues no sé, quitando la historia, que no, obviamente aquí dice, se resulta lejano y casi utópico que un gran museo cambie su línea, ¿no? Entonces, obviamente, pues tendríamos que desaparecer como humanidad y crear nuevos, no sé, ya estoy yéndome muy drástica el asunto. No, es que yo solo decía el hecho que, por ejemplo, con el color digital, digamos, nosotros podemos descubrir una diversidad impresionante. No sé si estamos preparados para ello. Bueno, yo hablo de mi experiencia personal, yo creo que ustedes, pues, hasta dónde podemos llegar para hacer evidente toda esta realidad que estamos hablando, ¿no? No sé, con las nuevas tecnologías. Digo yo, no sé. Hombre, la paleta que tiene, por ejemplo, MetaHuman, que yo luego por interés me puse un poco a chequearla el otro día después de la charla para ver un poco cómo funciona. Por coordenadas es amplia, o sea, es amplia porque al final, por ejemplo, el color lo puedes utilizar por varias herramientas a la vez, o sea, no es solo una paleta de color, sino que además de la paleta de color luego va teniendo distintas facetas que eliges y a su vez eliges el color dentro de ahí o vas haciendo valoraciones, además de las gradaciones, de las capas que le puedes meter. Entonces, realmente genera un número alto de combinaciones para lo que estamos hablando en paletas de piel. Los modelos
no son muchísimos los modelos de los que partes. Lo que pasa es que luego los puedes mezclar entre ellos. Entonces tú puedes tener un modelo base y mezclar como 3 aparte de ellos y luego irlos modificando y ver el interés o la proporción, porque como todo está de acuerdo a un modelo, ir a uno a otro, pues la proporción que tienes. Y en ese sentido tiene variedad, o sea, variedad para que te puedan salir varios cientos de posibilidades de cara y con bastante variedad. Y yo creo que esa pasión por lo que es un modelo en 3D detallado hasta el nivel de la piel, de la barba, pues es interesante. La otra cuestión, claro, es un avatar que es muy perfecto y no permite esas malformaciones, malformaciones en el sentido de que tampoco somos tan estándares perfectos. Y luego lo que sí que es interesante, que para eso está hecho, es para que luego lo puedas meter con cuerpo completo y que vaya a simulaciones en 3D. O sea, que vayan a escenas. Se pase pues, a otros programas tipo a Unreal, a otros programas de vídeo en los que puedas meter ya una persona totalmente customizada. De ese tipo hay muchos programas no tan sofisticados como este, hay algunos parecidos, pero que en cualquier videojuego, o sea, está más hecho para un programa de videojuego en el que tú puedas customizar, ¿no? Lo que pasa que quizás no es tan fácil conseguir todas las posibilidades que tú quisieras y luego los modelos, pues podríamos decir que a veces son, aunque los puedes modificar, son un poco estándar, son un poco estereotipados. Pero a mí me parece que en el mundo de los avatares, y hay no solo ahora con las posibilidades que hay de inteligencia artificial, o sea, de creación a partir de modelos, de imágenes que le introduces o de posibilidades, sí que creo que es sin fin, o sea, con lo que tú dices en digital. Yo creo que en digital podríamos pensar no solo con un retrato, sino con todo tipo de representaciones diferentes. Y creo que sí, ahí es muy interesante, o sea, creo que ahí sí que hay una posibilidad tremenda, ¿no? Luego, recuperando lo que estabais comentando antes, además de lo que decía Mara, Pamela lo que propone en el chat es que podría ser una idea trabajar a partir de mitos originarios de creencias de color entre mitos europeos y mesoamericanos y buscar esos enfoques de coloniales y de género. Bueno, yo creo que esto está por establecer ahí un buen argumento, que yo creo que sería interesante como ver cómo se ha desarrollado, ¿no? Y cómo hemos llegado como a esta jerarquización de piel, ¿no? Y luego aquí lo que cuenta Virginia Caballaro, que no tiene micrófono tampoco, es yo creo que es comentario a lo que cuenta Huberta, de que cuando tienes alguna discapacidad física y percibes el mundo con otros sentidos, tu percepción es más intensa, ¿no? Yo creo que también a veces con todas la lectura que nosotros tenemos ocular centrista, tanto que se ha escrito sobre ella a nivel postestructuralista, del peso que tiene la visión sobre nuestra cultura, pues establecer otras formas de ver, ¿no? Otras formas que no sean solo la visión. Yo creo que sí que puede ser interesante. No sé si, Huberta, tú querías comentar algo más. Sí, en relación a lo que comentaba Gregorio, acá me tocó revisar una tesis de licenciatura donde una chica trabajaba en el departamento judicial y entonces ella realizó un programa en el cual se llama Caramex. No le entendí al principio y al final me explica, dice que es la cara del mexicano. Y lo hacen con el fin de encontrar a los delincuentes mexicanos. Y entonces tienen unos códigos de color muy específicos para identificar al mexicano, al igual en la forma de la cabeza o de la cara. Y a mí se me hizo muy categórico
porque le digo, oye, ¿qué tal si el delincuente no es mexicano? ¿Cómo lo vas a encontrar dentro de toda esta plataforma que tienes? Dice, no, es que este es solamente para delincuentes mexicanos, sobre todo para violadores. Digo, no, pues imagínate un mexicano que no encaje en este color de piel, ni en esta cara, ni en esta estatura, pues obviamente va a andar muy feliz libre por la calle. Dice, bueno, es un principio, apenas estamos empezando a generar justamente estos patrones de lo que implica el mexicano y pues bueno, era una tesis, parece que la está aplicando, pero al mismo tiempo creo que a la par tendrían que entonces que realizarse otros patrones con las otras nacionalidades, ¿no? O con la mixtura de las mismas, porque aquí pues dejamos a más de la mitad de los delincuentes fuera si solamente vamos por lo que implica este programa de Caramex. Obviamente la tesis la presentó, sí fue graduada, pero pues queda mucho, ¿no? Queda ahí mucho por decir también en función de estas categorizaciones, un poco lo que decía Gregorio, la homogenización en lo digital, pues bueno, ahí puede funcionar en un grado, pero no en su totalidad, ¿no? Pensándolo para el beneficio social que implicaría estos códigos de color de formas. Sí. Andrés Rojo, ¿tenías algo que querías comentar? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería decir muchas cosas, pero el tema por ello. de esto de que estáis diciendo mexicano, mesoamericano y en general, pues como que yo también he leído ciertas perspectivas del mundo indígena. Por ejemplo, Elvira Espejo, de Bolivia, creo que es. La tengo aquí, pero se me ha olvidado ciertas cosas. Sí, creo que está ahora mismo dirigiendo el Museo de Etnografía y Folclore en Bolivia. Y ella habla mucho de la perspectiva que tenemos los occidentales en cuanto a observar un objeto desde el color y desde la estética, sobre todo. Pero cuando ella volvió a sus raíces indígenas y a comunicarse con su familia y tal, como que ellos ven también mucho el tema de cómo llegar a ese material, ¿no? De cómo fabricarlo, de cómo obtener el pigmento para, pues eso, para colorear el tejido. Ella habla sobre todo de tejido, aunque se puede aplicar al color de piel o tal, cuando va a hacer una escultura, ¿no? Y creo que sería muy buena línea hablar o investigar sobre el mundo indígena desde ciertas perspectivas de color. Vale. A veces, con lo que comentas, sí que es cierto que en la sociedad en la que estamos ahora, después de la industrialización, después de esta forma de obtener y tener tanto pigmentos como objetos coloreados y de una forma muy, muy fácil, muy separada de sus productos de origen, los vemos como algo formalmente abstracto. Pero si te retrotraes a otras épocas, claro, cuando tú colocas un color, en otra época ya no es solo el color, si es el azul, bueno, pues el ultramar, como es el de la Virgen, sino todo lo que conlleva todo eso. O sea, lo que se está hablando de esa relación que tiene el propio material, ¿no? Y el material es el que significa. O sea, el material es el que tiene el peso sobre la propia constitución de la imagen. Lo que tiene que ver con su origen, lo que tiene que ver con su relación, lo que tiene que ver con su relación también con el mito. Entonces sí que es cierto que ahora nuestras lecturas son mucho más formalistas, más independientes, pero no tenemos el registro que podría ser en otra época. A mí a veces me gusta intentar pensar justo en esa otra época, ¿no? O sea, me gusta intentar pensar si fuese Giotto, cómo leería sobre las maderas que trabaja él, ¿no? Porque él no lo leía así. No lee la forma de la composición, la forma de aplicar como lo leo yo, y no es por devoción religiosa, sino por el contacto que tienes con los materiales. Y entonces eso me parece muy interesante. Quizás hay una parte ahí que en todo este proceso
que hemos seguido de siglos, pues hemos perdido, ¿no? Y ahora, bueno, pues seguimos, no tenemos esa conexión directa, pero sí que hay elementos que sí que tienen que ver con esa conexión. Entonces yo creo que sí que podemos de alguna forma recuperarla, porque también eso enriquece simbólicamente nuestros proyectos. O sea, cuando Sandra Gamarra hablaba del rojo indio, el rojo indio que ella utiliza en su pintura no es solo que se le ha puesto la etiqueta sino lo que supone esa obtención del rojo indio y cómo se queda como tapada o anulada o invisibilizada en lo que es la pintura, ¿no? Entonces, creo que utilizarlo simbólicamente sí que es muy importante y nos hemos ya desconectado de ello, ¿no? No sé si contribuye a lo que tú estás comentando, Andrés, pero eso es un poco, me parece interesante con respecto a lo que tú dices de Elvira Espejo, ¿no? Que yo creo que, bueno, ella pues habla del relato que se ha mantenido, ¿no?, en ese pueblo, pero vamos, que es totalmente contemporáneo porque no se ha dejado de hacer. Es una tradición de familias, de lo narrado y no sé. La verdad es que no sé cómo aplicarlo a ciertos pigmentos y tal, pero yo creo que nos daría otra perspectiva para ver cómo observamos los objetos en museos, en el día a día y tal. Sí que es verdad que cada cultura tiene una visión de un color, de que un azul le parece una cosa y a nosotros nos parece otra. Pero ya está. La verdad es que no sé qué más comentar sobre eso, pero ahí está. Según lo que Blanca pues también ha preguntado, es más o menos para ir explorando lo que puede ser la temática de las próximas jornadas. No sé si es así, Blanca. Sí. Ok. Y ya que se ha hablado mucho de identidad y cultura, yo pienso que hay un hecho, y no sé si alguno puede concordar con lo que yo estoy pensando, en torno a las tradiciones en cuanto a que cada pueblo, cada país, cada continente, digamos, tiene ciertas festividades donde el color es importante en esas festividades, pero sobre todo en el color de la piel. O sea, aparte del color piel que nosotros tenemos como tal, ellos superponen otro color. Entonces, y es algo muy evidente dentro de las culturas, de las zonas donde se encuentra, y ese color no es solamente el hecho de un adorno como tal, sino que tiene un significado particular para la gente que celebra esa festividad, digamos así. Entonces, es como, no sé, como una sugerencia, sería como repensar un poco de qué posibilidades hay para un encuentro, para una jornada, el poder también tocar esos colores propios de las festividades o de las tradiciones de los pueblos, que nos ayudan digamos, a entenderlo mucho mejor, ¿no? Y cómo, desde qué perspectiva utilizar el color, ¿verdad? ¿Qué significado tiene? Y yo creo que eso puede enriquecernos a cada uno de nosotros. Aquí en México hay muchas festividades donde se utiliza el color en la piel y wow, a mí me llama mucho la atención, pero que hay que descubrir todo ese mundo que hay debajo de eso, ¿no? Que puede ser muy rico y muy motivador. Es como una sugerencia. Vale. No sé si alguien más tendríais alguna otra sugerencia al respecto. Yo creo que sí, podría ser una parte desde lo que hablabais de ideología, desde lo que tú dices y festividad o incluso la piel pintada, ¿no? O incluso yo lo de la piel como lienzo que decía también Pepe Mayor, que también es un buen punto, ¿no? Porque también hay una cuestión sobre la piel desde el tatuaje hasta otras formas de piel, ¿no? Y luego también con respecto a lo que decía Virginia, yo creo que también sería interesante lo que
lo que no se ve. La piel que no se ve, lo que no llegamos, pues porque haya no solo problemas de la visión, sino también porque hay otras pieles invisibles, ¿no? Otra cuestión de color invisible, ¿no? Entonces creo que podía también recoger esa idea, ¿no? No sé si tenéis alguna otra intervención o no, porque como hoy también es un día así de debate, si vemos que queremos comentar algo bien, y si no, pues ya a partir de ahora estaría muy bien. La piel pintada. La piel pintada. Sí, yo creo que podríamos, podríamos pensar en ello también. Muy bien. Pues no sé si querríais intervenir alguna otra cuestión o... Yo quisiera, Blanca, en lo posible, si pudiésemos finalizar con una frase, no sé si con una palabra o con una frase, lo que ha significado para cada uno de los participantes estas jornadas. Yo creo que sería interesante cómo la podrían definir como tal, o qué frase podrían construir en torno a lo que aprendieron, digamos, de estas jornadas, no sé, como una propuesta. Cada uno que si quiere manifestar una frase, para mí significó tal cosa, ¿no? ¿Quisieras empezar tú, José Gregorio? Quiero empezar ya. Okay. Aquí tengo dos que yo hice porque me hizo pensar mucho, pero sobre todo una de ellas. No, es el hecho de lo que en sí encierra esta experiencia. Esta frase es sencilla, pero para mí es muy significativa. El color como espacio de diálogo, de puente, de encuentro, algo interdisciplinar. Es lo que yo pudiera resumir, digamos, en torno a lo que ha sido mi experiencia de la temática que se han desarrollado. No sé. Vale. Muy bien. Yo, si te digo, yo ahora mismo sigo con la sensación de recuperar la representación de 300 años de convivencia, que es la que me parece bien, que es la que he quedado. Pero lo que resumiría con respecto a estas jornadas. No sé si alguien quiere... Mara habla de visión única frente a visión plural. Ajá. No sé si alguien querríais comentar alguna otra cuestión. Angélica, Claudia. Bueno, yo si lo resumiera diría que para mí ha sido un aprendizaje sobre la conciencia identitaria. Ajá. Gracias, Claudia. No sé si alguien querríais comentar alguna otra cosa que os venga. Algunos de los que puede ser no una habéis palabra, participado, ¿no? Geraldine, alguna otra de las cuestiones, Ana, u otros que quisierais comentar. ¿Alguna cuestión? A ver, los colores que Virginia Caballero comenta, los colores que vemos y los que no vemos, cuando las pieles nuestras se conversan. Muchas gracias por esta jornada. Me gusta lo de cuando las pieles nuestras se conversan. Esta idea me parece muy bonita, de que se están conversando. Estoy de acuerdo, Virginia, gracias. Geraldine, ¿querías comentar? Sí, rápidamente, acercándome a las jornadas. En un principio y con el tema, esta parte de la piel, uno pensaría que podría estar netamente basado en un retrato, ¿no? Y creo que es muy rica todo el recorrido, toda la vinculación, tantos temas que se pueden abordar, como tantos tonos de pieles que tenemos y que no somos un solo color, ¿no? O sea, tenemos diferentes matices, y creo que esos matices es lo que
lo que han ido ustedes expresando, exponiendo, organizando y analizando. Y bueno, pues muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine. No sé si alguien más queréis comentar alguna cuestión. Si no, pues yo creo que... Yo tenía la segunda y con el color como territorio compartido que nos une y no nos separa. Muy bien. Sí, eso es cierto. Pamela comentaba que nos falta por compartir y conocer toda la experiencia del color de la piel, el contexto de lo que significa. Eso es cierto, yo creo que es un punto de partida. Se han anotado muchas cosas que convendría, bueno, pues ampliar y profundizar, la verdad. Desde un análisis de producción, yo creo que artística contemporánea. Luego también sería interesante hacer un relato, tanto por los distintos aspectos que has hablado, desde racismo, desde violencia, una serie de elementos que creo que sería interesante. Y bueno, yo por mi parte, pues veremos a ver en qué demoran las próximas jornadas, pero sí que es cierto que se ha dejado un buen pozo que está por desarrollar. José Antonio Hinojos habla de que no podemos disociar de la percepción que tenemos el color de la piel, los paradigmas y modelos culturales que nos han construido. Totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Y por eso yo creo que ha habido esa alusión a los estereotipos y a lo que teníamos culturalmente. O sea que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Gracias, Virginia, por la referencia de Elvira Espejo. Y yo creo que si no hay alguna otra intervención, pues podemos dejarlo aquí. Invocaros, pues, daros las gracias a todos por todas las participaciones, por todas las colaboraciones, al equipo de investigación cromática y al comité científico. Y también, bueno, pues deciros que las sextas jornadas veremos a ver cómo se enfocan, pero serán el año que viene, en octubre, o sea que aquí estaremos. Blanca. Sí, cuéntame. Es importante, ya que estamos un grupo más o menos acá, el hecho de que podamos seguir creando conciencia en nuestros países, lo importante de estas jornadas para seguir invitando a las personas a participar. Me alegro que hay un buen grupo acá de México. Me gustaría que pudiéramos, no solamente durante las jornadas, sino con los profesores de acá de México también podamos crear espacios de encuentro, ¿verdad? Y invitar a otros profesores más. En España se está dando también, en los otros países esperamos que se siga extendiendo para que estas jornadas sean cada vez más ricas. Entonces, voy a tratar en lo posible de comunicarme con la gente aquí en México que ha participado en la jornada para ver qué otras ideas pueden surgir a lo largo de estos meses. Sí, estamos abiertos a cualquier cuestión que nos digáis y que podamos bueno, pues avanzar, que eso es lo que nos interesa, y compartir, ¿vale? Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, disfruten y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos.